2. Analiza el circuito y determina los posibles puntos de operación cuando ambos interruptores están abiertos, considerando el diodo convencional. Bueno, aquí tenemos el circuito inicial. Si tenemos ambos interruptores abiertos, no circula corriente por acá. Por lo tanto, se pueden eliminar, podríamos eliminar estas resistencias, quedando como lo que se ve acá. Luego esto de acá, hacemos una conversión de equivalencia de fuente de voltaje y corriente y nos queda esto de aquí. Aquí tenemos estas dos resistencias que se pueden unir en paralelo, quedando lo que está acá. Luego hacemos otra conversión de fuentes, quedando esta fuente de voltaje y esta resistencia en serie. Y aquí tenemos el diodo. Por lo tanto, ya con esto podemos construir. También aquí tenemos la curva del diodo, que así es como la aproximamos, así es como yo la aproximé, como una fuente de voltaje de 0.7 volts, como se ve aquí. Aquí esta sería su curva característica. Entonces para este circuito que tenemos acá, podríamos renombrar los datos acá, renombrar los valores de las fuentes, y por lo tanto por caída de tensión entre este punto de acá y aquí, tenemos que por ley de Ohm, el voltaje F menos el voltaje D del diodo acá es la RF por la corriente que pasa por aquí, I sub D. Luego por eso despejamos y aquí tenemos la corriente ID en función del voltaje de la fuente menos el voltaje D partido por RF. Y de aquí tenemos la curva característica o la línea de la carga, como se puede ver acá. Y aquí en realidad todavía no está numéricamente expresado, sino que es solo un concepto. Sin embargo, cuando reemplazamos los valores numéricos dados, aquí tenemos y podemos ver que no se interceptan ambas curvas en la parte positiva. Por lo tanto, al final el diodo está apagado y por eso que el voltaje D al final va a ser así como el voltaje de la fuente, porque al final está apagado el diodo y no va a conducir, porque al final no hay suficiente tensión para activar el diodo. Así que el voltaje en la corriente sería cero en realidad en ese lugar. Si reemplazamos el diodo convencional por el diodo túnel en el mismo circuito, lo que podemos hacer aquí fácilmente es intersectar las curvas, como podemos ver acá, la curva del diodo túnel y la línea de carga que está aquí. Y aquí tenemos 3 puntos de operación, como se puede ver aquí, que se localizan aproximadamente en estos lugares. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay con el anterior? Es que aquí, bueno, primero que todo tenemos 3 puntos posibles. Se han localizado 3 puntos de operación con el diodo túnel. Mientras que con el diodo convencional no se generan puntos de operación. Al final no está funcionando, no está prendido el diodo para cómo está funcionando el circuito con él. 4. Ahora, ya que S1 está cerrado, se podría hacer un paralelo entre RA y R1 antes de haber hecho esto. Estos son paralelos, así que como vienen siendo paralelos, se pueden aquí juntar en uno solo y hacer algo muy similar a lo anterior. Así que, ¿qué es lo que se va a hacer? Aquí hacemos una equivalencia de fuentes, tenemos fuente de corriente y aquí tenemos estas dos resistencias en paralelo. Así que se juntan, se suman, ¿cierto?, en paralelo y tenemos lo que está acá. Luego esto que está acá es equivalente a lo que tenemos acá, o sea, resolviendo la suma en paralelos que tenemos. Al final llegamos a estas expresiones para BF, que vendría siendo luego de sucesivas transformaciones, y RF luego de juntar como corresponde las resistencias. Así que tenemos finalmente este circuito que se ve aquí. Al igual que en la parte 2 y 3, tenemos para la carga esta curva, que es su línea de carga. Reemplazando los valores y calculando BF y RF, que son como la resistencia y el voltaje de Thevenin, tenemos la carga aquí, que esta es su curva característica. Ahora si graficamos la curva aproximada del diodo convencional y la línea de carga que tenemos acá, tenemos un punto de operación aquí en P, donde se intersectan, que es aproximadamente lo que se ve acá, 0.7 volts, en 0.7 volts a esta corriente que resulta.
Ahora, si para a este circuito con S1 cerrado consideramos un diodo túnel, ahora basta con que aceptemos las curvas de carga y la del diodo túnel, pasándonos en 4 en el anterior. Así que nos queda lo que tenemos acá. Y tenemos un punto de operación localizado en este lugar. En el voltaje 0.48 queda como resultado 1,1 mA. Para 6, cuando S2 está cerrado y S1 está abierto, tenemos este circuito de acá. Así que este se puede eliminar, ya que no está conduciendo. Mientras tanto aquí tenemos RB conectado. Estos dos se pueden sumar en paralelo, quedando esto que está aquí, en paralelo. Después hacemos la transformación de fuentes, quedando una fuente de corriente en paralelo con R1, en paralelo con R2, paralelo a RB. Luego estas se pueden sumar en paralelo también y quedando esto que está acá. Hacemos otra transformación de fuentes, a fuente de voltaje, quedándonos finalmente esto de acá. Que tenemos una fuente y una resistencia. Quedando con las expresiones, quedando con estas expresiones de acá. Y también tenemos la caída de voltaje por RF, por la resistencia, y por ley de Ohm se tiene que la curva de la carga está dada por esto de acá, como se puede ver. Luego, reemplazando los valores numéricos, tenemos el cálculo de VF y de RF, así que las podemos reemplazar en la curva, en la línea de carga, y tenemos todo acá. Ahora, si graficamos e interceptamos acá, se dan cuenta que en realidad no, el punto de operación está acá con 0, con una corriente 0, así que al final estaría apagado el diodo, no estaría conduciendo corriente, ya que no se le suministra un voltaje suficiente como para que esté operando. Así que aquí podemos ver, estaría apagado. Actúa como circuito abierto. Ahora tenemos que, si lo reemplazamos por un diodo túnel, basta con que interceptemos acá la curva de características del diodo túnel con la línea de carga del circuito anterior, y se interceptan acá, en este punto de operación. Así que para un voltaje, en realidad este es un voltaje 0.07, aquí, para un voltaje 0.07, y tenemos que se interceptan también dando 0.8 mA. ¿Cómo modelaría una fuente de voltaje ideal? Aquí cómo modelaría el circuito lineal, con un circuito lineal el diodo convencional presentado en la figura. Yo lo modelaría con una fuente de voltaje ideal, con voltaje constante de 0.7 volts, ya que es lo que se ha calculado como para romper la barrera que tienen. Y como la curva en realidad mostrada en el gráfico suficientemente grande, o sea, crece con suficiente rapidez, es tan inclinada que podríamos aproximarla a una fuente de voltaje ideal como si estuviera totalmente vertical. Mientras que para modelar el diodo túnel, yo lo dividiría en 3 partes. En la parte en que es negativo, entre 0, eso sería desde 0 hacia valores negativos de voltaje, con una fuente de voltaje que estaría al revés en realidad para que sea negativa, y una resistencia para darle la inclinación, para linealizar la parte negativa. Mientras tanto, como hay restricciones de voltaje entre 0 y 0.3 volts, yo lo aproximaría con una fuente de corriente ideal con corriente 0, para que sea constante ahí, para aproximar esa curva convexa que se genera ahí. Mientras que desde 0,3 hacia adelante, hacia el infinito de voltaje, se lo modelaría con una fuente de voltaje ideal más una resistencia, y así para que quede esta línea que está acá, ascendente. Por último, este circuito yo lo usaría como un interruptor, ya que si apagamos, lo usaría como un interruptor sin tener que apagar la fuente, ya que como lo hemos visto en los cálculos anteriores, cuando están S1 y S2 abiertos, no va a conducir el diodo, estaría apagado. Ahora, independientemente de si S2 está abierto o cerrado, si S1 no está abierto, o sea, si S1 no está cerrado, no va a funcionar, va a estar apagado. Así que se podría usar como una especie de interruptor, que necesitaría usar un diodo convencional, y se podría usar como un interruptor sin tener que apagar la fuente. Para eso podría servir, y así alimentar otro circuito.